Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahora sí, grabando. Hacemos como en la tele. Ahora hablamos, volvemos a saludar. Bueno, espero que sí, que anden bien, como decía recién. Bueno, último teórico, ya se va terminando la cursada y después de este teórico, Constanza se va a sumar un ratito más tarde. Así tratamos de articular los dos textos que hay para hoy, de la última unidad. Em, Y el examen va a estar habilitado cuando terminemos, ¿sí? Yo creo que lo había dicho en una notificación que mandé al aula virtual. Y a partir de hoy a la tarde, después del teórico, hasta el viernes a las 22. O sea que el viernes tienen un día. Lo pusimos un poquito más, en vez de hacerlo hasta las 18, digamos, me parece que. Porque hoy también es un día un poco raro, ¿no? Difícil que quizás después de concluir las clases, al final del día ponerse a escribir es más difícil, digamos, si uno ya está cansado. Así que en realidad hacemos 3 días, como habíamos dicho. Van a ser 2 preguntas, así que yo creo que ahí no. La verdad que el tiempo nos parece que está bien. 2 preguntas en vez de 3 también facilita un poco en el sentido de, si bien son preguntas bastante amplias y van a tener que trabajar, porque son preguntas que tratan de incluir varios temas, bueno, son 2, entonces uno también puede concentrarse. Pero bueno, también les pedimos que sean sintéticos. Van a ver ahí que eh, les pedimos que sean, van a hacer una pregunta teórica y una práctica. Ustedes hacen, digamos, preguntas como hicimos en el parcial presencial. Después nosotros eso los dividimos en general para corregir. Y van a tener, digamos, 2 carillas por pregunta. O sea que también tienen que tener una capacidad de síntesis. Eh, en 2 carillas, letra 11 es un buen formato, digamos, como para responder eh, cada pregunta, ¿sí? Bueno, obviamente con el material que ya tienen, con la bibliografía encima. Y también, que eso lo ponemos igual en el detalle del examen, cuando lo tengan lo van a ver, digamos que, y esto quiero que quede claro también, que el parcial supone una elaboración propia, digamos, ¿no? Por supuesto que no es pegar y cortar en el sentido más tradicional, ¿no? Ni tampoco copiar, digamos, ¿no? Los textos, porque teniendo los textos en mano, con todo el tiempo que tienen, eso obviamente es muy sencillo de hacer, digamos, ¿no? Por lo tanto, se exige una reflexión. Siempre hay texto, siempre esa reflexión es acotada, porque, bueno, no es una tesis, no son 20 páginas, son 4 páginas en total, pero si nosotros vamos a evaluar, digamos, esa capacidad de lectura que ustedes han tenido a lo largo de la materia y puntualmente para el examen, y esperamos que ahí se vea reflejado, ¿no? Por eso decimos siempre una creatividad acotada a las respuestas que tienen que dar. Esa es una creatividad limitada, pero sí lo que nosotros ahí corregimos en este examen, que es diferente al primero, en ese sentido, es, digamos, de nuevo, la capacidad de lectura, la capacidad de síntesis, la capacidad de que estén pensando, porque no hay una respuesta única ni una forma de responder las preguntas. Y entonces vamos a corregir eso, ¿sí? Sobre todo a los que quizás están ahí en el límite de aprobar, bueno, también, digamos, hacer un énfasis más mayor y ponerse las pilas más en eso, a pesar de que tenga recuperatorio. Yo siempre les digo, les sugiero que traten de liquidar todo ahora. Eh, Nosotros vamos a estar dando las respuestas el 22, porque el 29 es el recuperatorio, así que necesitan una semana ustedes también entre devolución de notas y examen recuperatorio. Pero bueno, nada, yo digo, siempre sugiero, me parece más provechoso y más productivo para ustedes concentrarse ahora, guardarse 2, 3 días en responder el parcial. La verdad que el tiempo es un tiempo considerable. Yo creo que incluso si tienen ya leídas los materiales, y yo creo que en 2 días uno lo saca, ¿no? Incluso si está haciendo otras cosas, por supuesto, o teniendo que cursar otra materia. Bueno, el que no leyó nada, igual creo que nadie no leyó nada porque tuvieron que hacer los trabajos prácticos, así que siempre están con alguna lectura. Sí, ¿Va a ser de análisis de texto más que nada o de nos van a dar una nota o algo no, como... análisis, son 2 preguntas de análisis de trabajar con los textos. Pero Ah, genial. bueno, sí, no, nota, eso no, digo. Pero bueno, sí, son preguntas que requieren bastante o mucha lectura.
porque, porque son preguntas amplias, son preguntas, digamos, abarcativas, en fin, digamos, no van a remitir a un solo texto. En ese sentido, también lo que miramos, o lo que buscamos, o lo que les pedimos, digamos, ¿no? Es una mirada global, es, digamos, la articulación de textos, en fin. Porque uno puede decir, esta pregunta va por acá. Bueno, pero seguramente no las pueden responder con un solo texto, ¿no? Y también ahí me parece siempre que suma para ustedes es, bueno, poder trabajar distintos textos, por ejemplo, para una respuesta. Ahí recuerden, siempre tienen que citar, en fin, ¿sí? Entonces digo, una respuesta mejor va a ser siempre más abarcativa y mejor respondida, más todo el material que hemos también subido. Yo digo, todo suma en el sentido, o todo colabora, ¿no? Como para hacer una respuesta mejor, más completa, más articulada, más densa. Y además ustedes van a entender mejor al escribir, digamos, si tiene más lectura que menos lectura, por supuesto. Si ustedes, digamos, llegan con toda la lectura, obviamente van a hacer un mejor examen, van a tener una mejor nota, pero van a poder responder mejor incluso a la pregunta, porque van a decir, ah, bien, esta pregunta, ¿no? Tiene que ver con esto, tiene que ver con estos autores, tiene que ver con esta clase, tiene que ver con recuerdo del práctico tal, en fin. También está bueno que tienen varias clases grabadas. Pero bueno, tienen que pensar, y en ese sentido tienen tiempo. Para mí está buenísimo el parcial domiciliario, siempre me gusta, digamos, cuando he sido estudiante, me parece que es una modalidad más piola, ¿no? Y por supuesto, bueno, incorporar, no porque tengan que poner cosas de la primera parte, pero ya tienen todo, una serie de conocimientos incorporados, ¿no? Y acumulados para llegar a esta instancia mucho, bueno, mucho más armados y puede hacer un buen examen. Así que eso es un poco lo que les quería comentar. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta respecto de, de parcial, digamos, sobre todo, ¿no? Eh, No, así. Nico, quizás preguntarte si, ya que estamos hablando de citar, ¿podemos o se espera que usemos citas textuales o esperan más citas, lo que se dice, indirectas, como partiendo desde un autor y después No, desarrollando? eso lo manejan ustedes en función de cómo elaboran la respuesta. Lo que sí les pedimos es que si citan textual, ¿no? Si alguien dice los sistemas electorales, los sistemas mayoritarios, Sí, obvio, siempre con ahí las citar, digamos, ¿no? La cita, bueno, la cita que no le dimos que el pie de página, obviamente, ¿no? Digo, porque a veces el pie de página quizás sirve para reforzar una idea que uno estaba tratando en el texto, ¿no? Y yo a veces es mejor evitarla, ¿no? Para no generar confusión, pero eso como ustedes quieran. Y la cita, bueno, por supuesto que la cita por un lado demuestra lectura, demuestra que en el argumento esa cita tiene sentido, porque una cita es en función de un sentido de algo que están escribiendo, que están reponiendo en el texto, ¿no? Pueden, digamos, muchas veces uno hace una argumentación y dice, como dice Miguel de Luca, ¿no? O las pueden poner en el medio de una argumentación como para justamente darle fuerza a lo que están diciendo, ¿no? Las citas, digamos, sí, que refuerza, sí, a mí me parece que está bueno que citen, digamos, también si la pregunta iba por ese lado, me parece que es importante, porque de nuevo, amplía, ¿no? La respuesta, me parece que da cuenta, y los ayuda a ustedes, me parece, ¿no? Porque la cita, uno está mirando la pregunta, va al texto y dice, bueno, tampoco puede ser un texto de puras citas, ¿no? sería como un parcial de citas, tampoco, sería un parcial un poco raro. No sé, quizás alguien hizo Más o alguna vez. menos tener como referencia los trabajos, ¿o no? ¿Se espera algo parecido? ¿Qué trabajos? Los trabajos prácticos. No, bueno, es diferente, no es un trabajo práctico. O sea, los trabajos prácticos sirven Pero para. digo, la manera de argumentar y de redactar y eso. Bueno, sí, sí, en el sentido de que es una escritura con otro tiempo, una escritura con la compu, digamos, ¿no? No es el parcial domiciliario que uno está un poco apurado, digamos así, o piensa, ¿no? Piensa más automáticamente también, pues la verdad es esa, porque está más acotado, de nuevo, por esta cuestión del tiempo, sobre todo. Es una escritura más mecánica, inclusive, si uno lo piensa de ese modo. Pero sí, está más cerca de un trabajo práctico, pero al mismo tiempo no es un trabajo práctico, ¿no? Digo,
como criterio. Porque el trabajo práctico también incluso es verdad que tiene una elaboración, es control de lectura, pero también y elaboración, ¿no? Es verdad que nosotros los trabajos prácticos pedimos elaboración y ha sido así, y sé que ha habido intercambios también con los docentes de los prácticos, porque bueno, sí, tiene una exigencia también el trabajo práctico, no solo confirmar, digamos, una presencialidad, ¿no? Pero sí, va más por el lado del trabajo práctico en el sentido de cómo argumentar. También, a la pregunta que hacía Lucía, también es un ejercicio de escritura, y bueno, eso tiene distintas cuestiones. Una, que nosotros evaluamos cómo está escrito en el sentido de nuevo, de que la escritura coloca un sentido de la respuesta que ustedes están elaborando, no solamente un problema ortográfico, digamos, por supuesto, ¿no? Es un problema técnico, quiero decir, el de la escritura, sino que es un problema del sentido. Y por otro lado, porque también es un ejercicio para ustedes el de escribir en estas instancias, ¿no? Me parece que es un buen ejercicio de, sí, eso, de escritura, también acotado, porque no es un trabajo monográfico largo, digamos, de 10 páginas o de 6, 7 páginas. Tampoco es la tesis, obviamente. No, ya supondría una forma de plantear los problemas de un modo distinto, ¿no? Pero sí, tiene que haber una presentación, una elaboración que no puede ser mecánica, digamos, ¿no? A veces, bueno, van a escribir y van a corregir, seguramente van a ir y volver, digamos, ¿no? Les recomiendo también, si tienen impresora, capaz que escriben e imprimen, léanlo, y después van a ver que van a encontrar un montón de cosas que no les van a gustar, que van a querer corregir. Una cosa es mirar el texto en papel, yo lo digo porque lo hago habitualmente, y otra cosa es mirar en la compu. Ese texto de la computadora es un texto siempre diferente, es un texto donde uno no ve las mismas cosas. No. Diría incluso por el soporte, ¿no? No está viendo las mismas cosas. Entonces digo, ahí también, lo imprimen, si les parece buenísimo, listo, después lo mandan y chau. Pero digo, el texto en la pantalla y el texto en papel, bueno, corrigen en papel y después pueden subir los cambios. Para mí ayuda mucho eso, ayuda muchísimo. De hecho, yo sugiero eso, ¿no? Que impriman, lean, corrijan, pues van a encontrar un montón de cosas. Van a encontrar un montón de cosas seguramente que no les gusta incluso de la redacción, o que ven que hay que cambiar algo, o que les falta algo. Entonces, bueno, eso sería otra cuestión. Yo creo que los que vienen participando, leyendo y entregando los trabajos prácticos no van a tener grandes dificultades. Pero sí, supone, digamos, una instancia que no es el primer examen y que no es el trabajo práctico, aunque se parece un poco al trabajo práctico. Lo que pasa es que nosotros miramos esto de otro modo. En el trabajo práctico, bueno, A menos, ¿no? Digo, bueno, se rehace, qué sé yo, digo, tiene como otra modalidad para nosotros mismos, ¿no? La corrección y la mirada. La mirada del docente es diferente. Así que bueno, sí. Me imagino que en otras materias también lo han hecho. Bueno, los que cursaron sistemas políticos conmigo, también en el segundo parcial en general, hemos aplicado modalidad. Bueno, el año pasado incluso fue todo virtual, ¿no? Pero en otras materias me entiendo que también están haciendo uno de los exámenes de modo virtual, ¿no? Así que bueno, eso un poco como criterio. Como les decía antes, Constanza se va a enganchar en un ratito para tratar de ver también el texto de Pamela Sosa. Yo voy a empezar un poquito entonces hablando algunas cuestiones de este texto de Marcelo Escolar, La ilusión unitaria, política territorial y nacionalización política en la Argentina. Bueno, si han podido leer el texto, es un texto breve, digamos, que tiene bastante información, pero es un texto bastante breve, y que va a intentar discutir y que vuelve en realidad sobre algo que está en los últimos textos, que parcialmente está en los últimos textos. Hay algo también, si recuerdan, en el texto de Carlos Bareto, que habíamos visto al inicio de la materia, ¿sí? Que recordarán que intentaba hacer como una historización reciente, ¿no? De la cuestión de los sistemas de partidos en Argentina, o el sistema de partidos en Argentina,
o precisamente los sistemas de partidos, porque podemos hablar, precisamente como va a ser escolar, de una dimensión multinivel, ¿no? De una diferencia en las dimensiones, en los niveles de la agregación política en la República Argentina. Y además, Barreto fue, si no digo mal, Carlos Barreto fue, creo que Marcelo Escolar fue su director de tesis, o trabajan juntos, entonces digamos que las temáticas son las mismas. Cuando lean el texto, si lo han leído, van a ver que resuena, digamos, alguna cuestión bastante parecida. Sobre todo esta de, que es fundamental y que ha venido siendo clave a través de la materia, la cuestión de la nacionalización o desnacionalización, ¿no?, del sistema de partidos, y por lo tanto cómo eso está en relación con los ámbitos regionales, los ámbitos provinciales y los ámbitos municipales locales, ¿no? Por lo tanto, hay una dimensión también de lo que llamamos política subnacional, ¿sí? En este nivel de la política nacional y, por otro lado, la política, podríamos decir, provincial y, por último, local municipal. Aunque el texto básicamente trabaja sobre dos dimensiones, ¿no? Sobre dos arenas. La política vista como política nacional y la política vista en su relación o en su dimensión provincial, en su dimensión regional, ¿sí? Entonces, por un lado, como marco, ¿no?, para cuando vayan al texto, como contexto de lectura del texto, valga la redundancia de palabras, la cuestión de la nacionalización y la desnacionalización, en realidad, y el papel que pasan a cumplir entonces las provincias, la arena nacional, la arena de los poderes del Poder Ejecutivo Nacional, pero la arena también del Congreso Nacional, ¿sí? Es decir, del ámbito de representación, por un lado, Poder Ejecutivo, y por el otro lado, Congreso Nacional, y por el otro lado, el ámbito político de la arena provincial, ¿no? Básicamente uno diría, incluso si uno lo dijese en términos políticos mucho más potentes, o la arena política de los gobernadores, ¿no? O sea, por un lado tenemos la dimensión ejecutiva nacional, y por otro lado también la dimensión ejecutiva provincial, los gobernadores, ¿no? Y por otro lado, a nivel también nacional, o sea, en el nivel nacional, el Congreso de la Nación, ¿sí? Una cuestión fundamental que está tratando de ver Escolar es cómo la política se dirime en el territorio, ¿sí? Pero un territorio que el territorio nacional, en principio como dimensión de análisis general, por eso recuerden que el texto es la ilusión unitaria, ahora voy a decir algo de eso, política territorial y nacionalización política argentina, ¿no? Entonces, la cuestión de la política territorial es fundamental, porque es en la arena territorial a donde va a ir Marcelo Escolar a mirar qué sucede en la relación entre la dimensión provincial y la dimensión nacional en función de la coordinación de la política. Si la política tiene, digamos, una dimensión, o varias dimensiones, mejor dicho, en principio provinciales y nacionales, o provincial y nacional, lo que Marcelo Escolar está viendo es, o intentando preguntarse es, bueno, ¿cómo es esa coordinación entre esos niveles? Por eso, política multinivel, porque la política se da en distintos niveles. Esto, al mismo tiempo, hoy en la ciencia política es como el mainstream, ¿no? La ciencia o una parte muy importante de la ciencia política está discutiendo estas cuestiones. La desnacionalización de los partidos, por lo tanto la política territorial y las alianzas necesarias que se dan en los distintos niveles para producir y mantener la gobernabilidad, por supuesto. Porque al mismo tiempo estamos en un régimen político democrático con un sistema de gobierno presidencialista, pero que, como dice muy bien Escolar, que parte de 1983, por otro lado, algo que ya hemos venido viendo nosotros, ¿no?, como análisis de punto de partida, la recuperación democrática, hay una ilusión unitaria que se da en 1983 con el triunfo del radicalismo, con la idea de que efectivamente había una nacionalización, o de que la nacionalización en realidad seguía siendo
parte de la estructuración de la política, pero en verdad lo que empezamos a ver luego del 83, con la crisis del alfonsinismo y luego con la recuperación política del peronismo, pero también con la interna peronista, no vamos a hablar tanto de esas coyunturas, pero sí para ver el contexto, lo que comienza a observarse y lo que hay que estudiar, dice Escolar, o donde hay que poner la mirada, es en realidad en una crisis de esa nacionalización de la política. Por lo tanto, la desnacionalización de la política es una de las claves de lectura, digamos, ¿no? Para mirar la política argentina y para mirar el texto. Entonces, Escolar intenta pensar las dimensiones locales y nacionales de la coordinación de la política en un contexto que él también piensa como de fragmentación partidaria. Este texto es del 2013. También ahí hay que tener en cuenta, ¿no? Quizás ha habido, pienso, con el triunfo con la alianza, con la coalición Cambiemos, y con ese triunfo del 2015, también ha habido, ¿no? un cambio, digamos, en esa idea de fragmentación, sobre todo fragmentación de la oposición, como hemos visto en otras oportunidades, ¿no? Por lo tanto, también tener en cuenta que el texto se produce antes, ¿no? del triunfo de Cambiemos en 2015, donde me parece, o me da la sensación, en este aspecto de la fragmentación, que Escolar está todavía justamente no pudiendo ver, porque no existe todavía en su plenitud, ¿no? Cambiemos. Entonces, el texto analiza distintas dimensiones de la coordinación de la política multinivel, es decir, en sus distintos niveles, en un Estado federal, ¿sí? En un Estado federal que es la Argentina, pero donde la política tiene características muy asimétricas y también descentralizadas. Hay mucha asimetría política, que eso se refleja en las dimensiones políticas mismas, económicas, financieras y fiscales, ¿no? Entonces, la coordinación de las políticas en un Estado federal como el argentino supone atender a su carácter asimétrico. De nuevo, en un contexto, ¿no? de que hay distintas arenas en este proceso de desnacionalización político y electoral también, ¿no? Y electoral. Hay una cuestión muy importante ahí que tiene que ver con el proceso electoral a partir de la desnacionalización de los partidos a nivel nacional y, por lo tanto, el papel relevante, diría, o importante que adquieren las dimensiones electorales a nivel provincial. Y, por lo tanto, obviamente, el papel de las provincias, ¿no? ¿Por qué? Porque con el proceso de desnacionalización y por lo tanto con la territorialización de la política, ¿sí? Pensemos esas dos cosas juntas, desnacionalización de los partidos, es decir, pérdida de gravitación de los partidos para estructurar verticalmente en todos los niveles a partir de una misma identidad, podríamos decir, convive eso, por otro lado, con o es parte en realidad del mismo problema, de una territorialización de la política, de un mayor énfasis en la política provincial o en el papel de las provincias en términos políticos. Por lo tanto, esa dimensión electoral que supone instancias de coordinación entre el centro y las provincias va a tener que ver con la relación entre el presidente y los gobernadores. Uno podría decir del texto que Escolar está diciendo, no se puede pensar la coordinación de la gobernabilidad y de la política en Argentina sin pensar la dimensión de necesaria coordinación entre dos actores fuertes y fundamentales, el presidente o la presidenta, la figura presidencial, y los gobernadores. Son dos actores fuertes que deben entrar en coordinación permanente en función de la gobernabilidad. Y en función de la coordinación electoral. Inclusive, algo que para nosotros es muy importante y que también hemos visto, se van a dar cuenta en el texto, está la cuestión de la concurrencia o no de la no concurrencia. No está tal vez dicho
muy directamente o tan elaboradamente, pero nosotros ya lo sabemos eso. Sabemos que hay una cuestión que son los calendarios electorales, sabemos que las provincias pueden modificar esos calendarios y sabemos que una diferencia es la concurrencia o la no concurrencia en los cronogramas o en los calendarios electorales. Por lo tanto, también ahí hay una dimensión que este texto también coloca, que de nuevo, que es la cuestión de la coordinación electoral entre provincias y nación. ¿Sí? Bien. Esa cuestión de la diferenciación electoral, estoy entrando por acá para luego ir hacia otras partes del texto, pero quería marcar sobre todo esta cuestión de como tema, digamos, que está rodeando el texto, esta diferenciación electoral, ¿sí? O esta cuestión de lo electoral, que ocupa, digamos, para Escolar un aspecto importante del papel de las provincias, y que va a tener que ver, por lo tanto, en esta relación entre presidentes y gobernadores, entre el centro y las provincias, entre el centro y las periferias, va a tener que ver con distintos alineamientos y realineamientos de la relación entre nación-provincia de acuerdo a esto que decíamos de los calendarios electorales. Si un partido, si una presidencial arrastra más, si arrastra menos, bueno, lo que ya hemos visto, ¿no? Si los calendarios coinciden con o no con la elección a presidente y por lo tanto con la cuestión de las listas a diputados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una diferencia entre sistemas políticos, entre provincia y nación. ¿Sí? Los sistemas políticos provinciales tienen su especificidad, pero hay que mirarlos, va a decir Escolar, y yo creo que esta es un poco la clave del texto, hay que mirarlos en cómo se coordina la política nacional entre provincias y nación. Por lo tanto, volviendo un poco al inicio del texto, ese 1983, esa foto de 1983, que es como empieza el texto, dice Escolar, no es más que una ilusión de dos partidos nacionalizados, competitivos e integrados verticalmente. ¿Por qué? Bueno, porque era una coyuntura atípica, porque el radicalismo le ganaba al peronismo, ¿no? En elecciones transparentes, competitivas, libres, por primera vez desde que competían democráticamente. Ahora bien, digamos que para entender esa ilusión, o para comprender por qué estamos hablando de una ilusión de dos partidos nacionalizados, competitivos e integrados verticalmente, Escolar va a reponer una serie de elementos históricos fundamentales como son, o como es, en realidad todavía, y más aún, y más todavía, la asimetría entre Buenos Aires y las demás provincias. Primera cuestión fundamental, ¿no? Hay una asimetría que es política, pero que es geográfica y que es de tipo económico además, entre Buenos Aires y las demás provincias. Esperen que me apareció esperen que me apareció algo para actualizar algo de Zoom. No. No, si se corta... Perdón, estaba mirando. Si se corta... Ahí está, no, nos enganchamos de nuevo. Faltan 10 minutos. Decíamos entonces, la asimetría entre Buenos Aires y las demás provincias. Cuestión clave a mirar, digamos, ¿no? Si uno piensa la lógica del poder y la lógica de la coordinación política. Por otro lado, también hay que mirar, va a enumerar Escolar al principio, ¿no? Cómo las coaliciones predominantes, porque estamos hablando de partidos o de coaliciones, ahí podemos retomar incluso la idea de César Tach, ¿no? La idea de coalición como algo que resuena también, ¿no? Pero las coaliciones predominantes, luego del radicalismo y la aparición del peronismo, el peronismo obviamente va a tomar esa posta de idea de coalición o partido predominante, no hegemónico, pero sí predominante, ¿no? Las coaliciones predominantes que integran, dice él, horizontalmente
la fragmentación regional del sistema político. Entonces, las coaliciones dominantes, que pueden tener su pie y su base, por ejemplo, en el caso del peronismo, en el conurbano bonaerense y partes importantes de la provincia de Buenos Aires, cómo esas coaliciones se integran de forma horizontal a la lógica provincial, cómo esas coaliciones, por lo tanto, se desarrollan su política en un contexto, de nuevo, ¿no?, de desnacionalización. Por lo tanto, de una presencia en esas provincias que no es la misma y que la estrategia política y la lógica política no es la misma que a nivel nacional de esa coalición cuando, digamos, tiene que ir a lo provincial. Pero no solamente cómo es ese partido en la provincia, sino cómo ese partido, coalición, que es nacional, cómo se articula en términos provinciales de cara a las elecciones. Cómo tiene que, digamos así, dialogar y cómo tiene que articularse en el nivel de lo regional y en términos del sistema político. Por lo tanto, otra cuestión que él va a colocar es los problemas de coordinación entre los distritos y entre los distintos electorados y las élites políticas que actúan en esos contextos. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay un problema de coordinación entre élites, ¿sí?, a nivel nacional y a nivel provincial, que está en función también o está en relación a la coordinación de los electorados. ¿Por qué? Bueno, porque los electorados también se comportan de forma diferente a nivel nacional, cuando hay una elección nacional, o a nivel provincial, o a nivel local. Eso también exige para Marcelo Escolar una necesaria coordinación. Entonces, coordinación entre distritos y coordinación entre niveles electorales y entre las élites políticas, en algo que para él es más o menos estructural o básicamente es permanente, que es la inestabilidad, ¿sí?, asociada a un sistema político fragmentado, ¿no?, que tiene múltiples centros. ¿Cuál es, digamos, un poco el diagnóstico en este sentido? Si miramos la lógica de la coalición predominante, que es, por lo menos todavía en el texto de él, aunque yo creo que sigue siéndolo, pero que eso con la alternancia a partir del 2015, me parece que también se dio hay una nueva mirada sobre eso, pero suponiendo, como el texto lo plantea, que después del 45 ya, y sacando obviamente los periodos militares, siempre mirando la cuestión democrática, la coalición predominante fue la peronista, pero la construcción de cualquier gobierno, inclusive con la predominancia conurbana y de la provincia de Buenos Aires del peronismo, siempre fue en relación, siempre fue en coordinación con otros centros políticos provinciales. Por lo tanto, en un sistema político fragmentado, la política pasa a tener mucha relevancia a nivel de la estructura multinivel y al nivel de la simetría. Por lo tanto, retomando un poco, digamos, como volviendo a articular lo que dije, si el diagnóstico es una creciente desnacionalización, una territorialización de la política, un sistema político fragmentados en distintos centros, bueno, la política adquiere un papel fundamental en términos de multinivel y por su asimetría, pero sobre todo por esta cuestión de la estructura multinivel. Por lo tanto, la estructura multinivel no es solamente ir a ver cómo funciona lo local o cómo funciona lo subnacional, sino que también hay que mirarla, y también me va a explicar, en términos de Marcelo Escolar, cómo funciona la política nacional coordinada, digamos, hacia abajo, por decirlo de algún modo, ¿no? Cómo se relacionan esos poderes asimétricos, pero al mismo tiempo, para quien quiera gobernar, y eso es también un poco la síntesis o una de las conclusiones del texto, para quien quiera gobernar y por lo tanto debe coordinar, debe entender, digamos, que la nacionalización de ese partido, de esa coalición, es fundamental, no puede haber gobierno sin nacionalización, pero para que tal nacionalización se dé, tiene que coordinar, tiene que negociar, tiene que darse una estrategia a nivel territorial. Y ese territorio, de nuevo, supone, digamos, una asimetría en distintas cuestiones. Cuestiones, obviamente, económicas, poblacionales, geográficas, y sobre todo en cuestiones en la asimetría a nivel financiero fiscal.
Entonces, en el gobierno multinivel en Argentina, la política territorial es el mecanismo de agregación de intereses. Y lo que les decía yo un poco también recién, ¿no? De creación de consensos y de relaciones intergubernamentales a nivel ejecutivo. De nuevo, entonces, ¿no? La política territorial es el mecanismo de agregación de intereses y de creación de consensos políticos. Bueno, lo que Escolar está viendo al mismo tiempo es el tipo de federalismo argentino, ¿no? Cuestión que también está claramente colocada en el texto, porque es un federalismo muy asimétrico. Él le llama al segundo apartado la cabeza de Goliat, ¿no? Pues la cabeza de Goliat es un famoso libro de un ensayista de los años 30, 40, Ezequiel Martínez Estrada, muy interesante y muy importante, donde lo que él estaba analizando desde el punto de vista distinto, ¿no? Del ensayo, de cómo se configura la política y el carácter argentino, el tema de la Pampa, etcétera, 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 un montón de cuestiones. Buenos Aires era la cabeza de Goliat, ¿no? Entonces la cabeza de Goliat supone siempre esa asimetría, supone esa desproporción en relación, ¿no? Incluso dice, es algo único, ¿no? A nivel mundial, dice en un momento, ¿no? La desproporción que hay entre Buenos Aires y las otras provincias es algo muy singular y por lo tanto nos habla de un federalismo muy particular que tiene entonces en el sector bonaerense, ¿no? Una cabeza, pero que tiene que organizarse con otros aliados, con otros actores provinciales. Entonces, es con la aparición histórica de la UCR y del PJ como partidos precisamente que se nacionalizan, que tienen una atracción y que tienen una capacidad de nacionalización y lo logran, es que desde la provincia de Buenos Aires, desde la cabeza de Goliat, ¿sí? Que se construyó, ¿sí? Desde esa cabeza, ¿no? Una serie de coaliciones políticas para gobernar con otras provincias. Y por lo tanto, él va a hablar de una coalición bonaerense, ¿no? O una coalición, perdón, nacional con cabeza bonaerense, y que esa cabeza es la que controla la coalición. En el caso, digamos, ¿no? Con el peronismo yo creo que queda más claro, ¿no? Entonces, no olvidemos que él está todo el tiempo tratando de ver, está mirando cómo el Estado nacional y cómo la política nacional consiste en realidad en un sistema de acuerdos, ¿no? Y de acuerdos y de sanciones, ¿no? Para controlar a los actores provinciales dominantes. Porque de nuevo, desde la cabeza de esa provincia deben hacerse, para gobernar y para poder gobernar nacionalmente, acuerdos constantes, ¿sí? Con las otras provincias. Entonces, con algunas, por supuesto, en el caso del peronismo, siempre ha tenido una preponderancia sobre el radicalismo, por ejemplo, si uno mira, ¿no? Cuántas provincias están gobernadas por peronistas